Hola, buenas tardes a todos y todas, buenas noches según el uso horario de la ciudad donde estén ubicados. Es un placer invitarlos y que participen de esta sesión de Facebook Live organizada por CELAC. Este es nuestro quinto conversatorio que hemos llamado La economía latinoamericana en tiempos de coronavirus. Nos parece un conversatorio muy pertinente que continúa las sesiones anteriores. La primera de ellas fue una sesión donde tratamos el tema de la condonación de la deuda latinoamericana, donde tuvimos como asistentes invitados a Rafael Correa, a quien agradecemos esta insistencia en invitarlo porque preferimos y nos encanta escucharle. También estuvo en esa sesión Gustavo Petro, Dilma Rousseff, por supuesto que nuestro director de CELAC, Alfredo Serrano Mansilla, y también Álvaro García Linera, entre otros participantes. En el segundo conversatorio tuvimos una actividad vinculada al periodismo en Hispanoamérica y tuvimos renombrados periodistas como Daniel Tonietti, Pedro Bueno, entre otros. En el tercer conversatorio pudimos hablar de la América Latina y tuvimos una visión de cada uno de los investigadores de CELAC que nos permitió posicionarnos y entender la situación política y económica de cada uno de los países de esta región. El cuarto conversatorio, muy interesante conversatorio, que contó con la participación del jurista argentino Eugenio Zaffaroni, Carol Proner de Brasil y Silvina Romano, que es una de nuestras investigadores, y tratamos un tema que es importantísimo para entender la política regional, que es el LOFER. Bueno, en esta oportunidad, en este conversatorio, eh, esperamos sumar casi tantos, perdón, un auditorio de más de 700.000 eh, participantes, como ya conseguimos con la suma de los 5 auditorios anteriores. Esperemos que estos destacados conversadores pues, nos permitan llegar a esa audiencia tan numerosa. Bueno, en esta oportunidad contamos con no sé, algo que para mí es un privilegio, contar con estos tres grandes economistas, unos verdaderos cracks, que suman una destacada trayectoria académica y también una muy valiosa experiencia personal y profesional. En el caso de Rafael Correa, fue presidente 3 veces consecutivas de Ecuador, fue uno de los artífices de la transformación estructural de su país. Eh, Uno de sus grandes objetivos era conseguir el desarrollo de ese país y por eso hablo de este aspecto, ¿no? El cambio estructural en la matriz estructural de este país. Él, durante su gestión, se destacó por lograr unas tasas de inversión en infraestructura, unas tasas de inversión pública y la tasa de inversión en general de la economía más alta de América Latina, destacando, peleando palo a palo ahí con Bolivia. Eh, fue, Tuve la oportunidad de vivir en este país y la verdad que las transformaciones para quien conoció Ecuador antes y después de Correa, pues era algo que podríamos decir sobrenatural. Entonces es un placer para nosotros contar con su presencia, que por demás está decir de que su dilatada experiencia académica también es muy virtuosa, digamos, doctor en economía por la Universidad Norteamericana de Illinois, en Urbana, y también es magíster por la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Contamos también con la presencia de Luis Arce, actual candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo, con una destacada trayectoria como el ministro Estrella de Economía, eh, ministro Estrella por la dilatada trayectoria, estuvo durante casi todo el gobierno de Evo Morales, apenas se ausentó como ministro de Economía, según recuerdo, por un poco más de un año por temas de salud, y fue destacado eh, por obras emblemáticas como la nacionalización de sus recursos estratégicos, la apropiación de esta renta que antes se fugaba del país y que empezó a contribuir al desarrollo de la nación. Y también me gustaría citar otros aspectos tan importantes para el resto de América Latina, como el logro de haber desdolarizado esa economía que mantuvo durante más de 10 años el tipo de cambio estable y la inflación con niveles de inflación entre los más bajos de toda la región. Y pero, y por último, pero no último, también me gustaría, y es un gran placer tener aquí a este gran compatriota argentino, que es Amado Boudou. Él fue ministro de Economía, director del ANSES y ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en el segundo gobierno de ministra Fernández de Kirchner lo acompañó en la fórmula presidencial. Él se destacó por dos grandes obras. La primera y mayúscula, digamos, la nacionalización de los fondos
administración de pensiones, AFJP, como se los conoce en Argentina, y que en todos lados ha demostrado ser un fiasco, y pues como gran iniciativa de Amado Boudou, todos estos recursos que antes se fugaban al extranjero o a los bolsillos de comisionistas, pues empezaron a contribuir al desarrollo del país, creando un gran fondo de pensiones que no solo sirve para asegurar el bienestar de los jubilados, sino también para mejorar asegurar su bienestar. Y por último, me gustaría destacar que también participó en el segundo proceso de renegociación de la deuda argentina, con una destacada trayectoria que nos llevó a alcanzar niveles de aceptación de este proceso de reestructuración muy altos, por encima del 92%, y por lo tanto creo que su experiencia es muy valiosa y que vamos a poder tener grandes contribuciones de él y bueno, de estos tres grandes economistas y políticos latinoamericanos. Entonces, en primer lugar, vamos a hacerle dos preguntas a cada uno, vamos a presentarles dos preguntas, y en la primera tanda de preguntas me gustaría escuchar a Rafael Correa. Me gustaría citar su experiencia manejando una enorme catástrofe económica que fue la que sucedió en 2016 en su país, en Ecuador, cuando no solo sufrió un gran problema económico con devaluaciones competitivas en Perú y en Colombia, con la caída exageradamente alta del precio del petróleo, sino que también, si no me equivoco, en abril de 2016 hubo un gran terremoto. Estaba viviendo ahí, a propósito lo sentí en Quito, que afectó a una de las provincias más grandes del país, que es la hermosa provincia de Manabí. Me parece que esta experiencia puede darnos algunas pistas sobre cómo encarar un fenómeno tan parecido que es esta pandemia económica que está afectando a la región. Rafael, le cedo la palabra y espero su intervención. Bueno, Guillermo, ¿sí me escuchan? Sí, bien, muchas gracias por esta oportunidad. Felicitaciones a CELAC por estas iniciativas, ¿no? Y un abrazo también a mis contertulios, Luis Arce, a quien admiro tanto, ministro histórico de Bolivia. Ojalá pronto sean esas elecciones limpias, ganen, nuevamente retorna el poder popular a Bolivia, descaradamente usurpado por los mismos de siempre, apoyados por las botas militares, por Estados Unidos. Creíamos que eso no podía volver a suceder en nuestra América. Ojalá aprendamos esta dura lección, que todo es posible frente a la prepotencia, sed de venganza de las élites porque perdieron el poder en los años que estuvo Evo, que estuvo Cristina, Néstor, que estuvieron gobiernos progresistas en nuestra América. Y un abrazo también, Amado, qué gusto compartir con él este conversatorio, después de todo lo que ha sido perseguido, de todo lo que ha sufrido él, su familia. Un abrazo solidario. Parcialmente sabemos lo que es eso, ¿no? También somos perseguidos. Mi vicepresidente lleva 2 años, 7 meses presos, sin una prueba en su contra, condenado hasta con código derogado para robarle la presidencia, vicepresidencia, porque si lo condenaban, entre comillas, con el código actual, podía pedir libertad condicional, ¿no? Por ley se la tenían que otorgar y retomaba la vicepresidencia. Así que lo condenaron con el código anterior. Son unas monstruosidades que ocurrieron en ese caso. Sabemos lo que es el lawfare, una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Entonces, mi abrazo solidario, Amado, y a toda la Argentina, que hoy celebra su fiesta nacional y 17 años de que llegó ese gran Néstor Kirchner a la presidencia de la República. Y bueno, la memoria es frágil, es uno de los problemas de los latinoamericanos, y como que si no aprendemos el pasado y volvemos a incurrir en los mismos errores. Acuérdense lo que era la Argentina que encontró Néstor Kirchner, una Argentina destrozada por un cúmulo de errores que venían desde el neoliberalismo torpe, corrupto de Menem, ¿no? Más la convertibilidad, más todo aquello, todos esos experimentos de tipo de cambio fijo extremo, economías emergentes, donde el talón de Aquiles es el sector externo, y el mejor instrumento para controlar ese sector externo se llama tipo de cambio. Eso es lo que eliminamos con esos sistemas cambiarios extremos como la convertibilidad de Argentina o la dolarización ecuatoriana. Pero Néstor Kirchner encontró una Argentina destrozada, y la levantó como el ave fénix. Y obviamente después de 10, 12 años de gobierno va a haber errores, va a haber traidores que tal vez cayeron en la tentación de la corrupción, y de eso se van a aprovechar los enemigos y convencen a la gente que lo anterior era mejor. Y así en Argentina, por ejemplo, se perdió democráticamente. No es como en Bolivia, que hubo un golpe de Estado, o en Ecuador, que nos engañaron y fue una traición, pero en Argentina se perdió, entre comillas,
a través de elecciones, pero por ese convencimiento de la prensa y por esa fragilidad de la memoria. Y ese es otro punto importante que lo hablaremos tal vez en algún otro conversatorio. Mientras no se resuelva la cuestión mediática en América Latina, no tendremos verdadera democracia. Mira, contestando tu pregunta, el mayor daño que se le ha hecho a la economía es robarle su naturaleza original, la economía política. La economía empezó como economía política. Los clásicos, Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, eran filósofos morales, ¿no?, que empezaron a reflexionar sobre las relaciones de producción, consumo, intercambio, ¿no? Y de ahí nace la economía como economía política. En el camino, por la arrogancia de los académicos, de los economistas que querían parecerse más a los físicos que a los sociólogos, probablemente, a los políticos, se olvidaron de la parte política. Y nos han hecho creer que la economía es una ciencia exacta. Es discutible si es ciencia, y exacta no hay discusión, no es de ninguna manera exacta. Trata sistemas complejos, ¿no?, como la sociedad humana. En consecuencia, básicamente son decisiones políticas las que explican las medidas económicas. Hayu Chan, para mí el mejor historiador económico en vida, dice: la economía es un argumento político, y no hemos olvidado de eso. Al final del día el problema es político más que técnico. Técnico siempre, la parte técnica siempre vas a encontrar a alguien que la pueda ejecutar, pero las decisiones básicas son políticas. La política económica es eso, política, y nos han hecho creer que es algo puramente técnico, y así nos engañan, haciéndonos creer que no hay alternativa, que son leyes físicas, inmutables, no hay alternativas, etc. Entonces, cuando tú enfrentas crisis como la actual, o como la que enfrentamos en el 2016, que me di cuenta que tú vivías en el país, ¿no? Seguramente no vas a poder salir sin costo. Pero ¿sobre quién recaen los costos en mayor medida? Sobre cómo se distribuyen esos costos y cómo se trata de minimizar esos costos. Esas son decisiones políticas. Y eso es lo que buscamos en el 2016. En el 2016 ocurrió algo parecido, al menos inicialmente, a lo que ha ocurrido ahora. Tal vez inicialmente fue más grave lo del 2016. En pocos segundos tuvimos más de 600 muertos y se perdieron $3.000 millones, que una economía como la ecuatoriana eso es 3% del Producto Interno Bruto. Yo creo que esta crisis, en el caso ecuatoriano, va a ser mucho peor, el costo mucho más alto, pero fue paulatino. Allá lo tuvimos en 60 segundos, 90 segundos, tuvimos ese desastre, ¿no? Entonces, a esa situación, en el 2016, le llamamos la tormenta perfecta, y por eso es que te digo, se asemeja en algo a lo que estamos viviendo actualmente, porque no solo fue el terremoto, ya se nos derrumbó el precio del petróleo a menos de $20 el barril. Menos de $20 el barril ya no se hacía ni escenario, parecía imposible que el precio cayera tan bajo. Ahora también, incluso hubo precios negativos durante pocos días, ¿verdad? Se nos derrumba el precio del petróleo, tenemos un terremoto que nos cuesta $3.000 millones, con casi 8 en la escala Richter, más de 600 muertos, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros no tenemos moneda nacional, se nos aprecia el dólar, era paulatino ya esa apreciación, pero se nos iba a apreciar cerca del 30%. En promedio, países como Colombia, nuestros socios comerciales, competidores nuestros, le vendemos lo mismo a la Unión Europea, Estados Unidos, nos llegaron a depreciar el peso colombiano cerca del 70% con respecto al dólar. Es decir, por un lado, desplome del precio del petróleo, la principal exportación del Ecuador, el principal ingreso fiscal. Desplome del resto de exportaciones, porque todas las demás exportaciones también cayeron. Apreciación del dólar, eso tritura la economía. Los economistas saben que en esos casos hay que depreciar la moneda nacional para tratar de equilibrar el sector externo, impulsar exportaciones, abaratándolas, y encarecer importaciones. Ocurre exactamente lo contrario. Nosotros tenemos dólar, no tenemos moneda nacional, no tenemos tipo de cambio. Frente a eso tienes que utilizar política comercial, como ahora habría que utilizar política comercial en el Ecuador. Es como que si se empieza a desangrar una persona, salen divisas. Sin moneda nacional no hay tipo de cambio, ¿cómo controlar ese desangre? ¿Qué torniquete aplica? Pero hay que aplicar un torniquete. Ese torniquete es evitar que te salgan divisas con política comercial, con política impositiva. Por ejemplo, arancel en el caso de política comercial, política impositiva,
impuesto a la salida de divisas. Actualmente Ecuador está haciendo exactamente lo contrario. Entonces nosotros utilizamos las salvaguardias que contempla la Organización Mundial del Comercio, que en casos excepcionales se pueden poner aranceles extraordinarios. Los pusimos, dijimos, vamos a tenerlo durante un año a proteger nuestro sector externo. Fuimos muy cuidadosos para controlar la salida de capitales. Entonces fíjate, eso ya es economía política, porque estás afectando a grandes importadores, estás afectando a los especuladores. No han hecho nada en este caso, porque ellos son los que están cogobernando. Por eso te digo, al final del día el problema es político. El terremoto iba a ocurrir con cualquier gobierno, como el virus iba a ocurrir con cualquier gobierno. Otra cosa es que se convierta en catástrofe para los más pobres. Eso ya es decisión política, ¿no? Que ni siquiera se suban aranceles como está ocurriendo en este momento en Ecuador para beneficiar a los grandes importadores y el país está desangrando. Entonces, enseguida protegimos el sector externo. Otra crítica que se nos hacía era que nosotros eliminamos los fonditos de liquidez que tenían por disposición del Fondo Monetario. O sea, son tremendamente ineficientes esos fondos de liquidez. Tener un fondo de liquidez inmovilizado para el caso de emergencia, el costo es inversamente proporcional al nivel de desarrollo de un país. Mientras más desarrollado un país, más costoso, pero menos costoso es tener ese fondo y viceversa. Mientras menos desarrollado, más costoso, porque hay más necesidades insatisfechas. Noruega se podría dar el lujo de tener miles de millones inhabilitados porque ya ha satisfecho necesidades de base. Más aún, depende si tiene superávit o déficit fiscal, pero en un país con déficit fiscal, porque tienes que invertir, es como alguien que se compra una casa. ¿Quién se puede comprar una casa sin ese mes tener que hacer un préstamo? Nadie gana lo suficiente para en un mes pagar una casa de golpe. Entonces, la deuda no es mala. Tener déficit no es malo. Depende si se está orientando a la inversión. Eso es lo que hicimos durante 10 años y como tú decías, las tasas de inversión más altas de América Latina, públicas, solo comparables con las que tenía Bolivia. Siempre competíamos para ver quién tenía la tasa de inversión más alta. Y eso es bueno, no es malo. Pero en todo caso, si tienes déficit, imagínate tener 2.000 millones inmovilizados en el exterior, ganando 0.5% de interés, y tener que financiarte 2.000 millones al 8% de interés. Estúpido, ¿no? O sea, el costo de esos al 8% son 160 millones, 0.5% son 10 millones, te está costando 150 millones el costo de oportunidad de tener esos 2.000 en caso de emergencia. Eso comparado con tu necesidad de financiamiento. Si comparas con tu programa de inversiones, la rentabilidad promedio era 15% en nuestro país. O sea, esos 2.000 millones invertidos en hidroeléctricas te pueden dar 300 millones de dólares. Mientras que puesto en el exterior, en caso de emergencia, te dan 10 millones de dólares y estás financiando a Estados Unidos. Estás transfiriendo riqueza a Estados Unidos, estás financiando, dando tu liquidez a Estados Unidos. Entonces tienes 290 millones de costo de oportunidad. Eso es lo que la gente no entiende. Hay formas más, nadie está contra la liquidez. Se necesita liquidez, pero hay formas más eficientes de manejar la liquidez y lo demostramos. Y les pongo otro ejemplo. Con esos 290 millones de diferencia, puedes asegurar mucho más de 2.000 millones de ingresos petroleros. Pero ¿cuál es el otro problema con nuestras democracias inmaduras? Si gastas 290 millones para asegurar 3.000 millones en fondos petroleros, ingresos petroleros, o 4.000 millones, y se desploma el precio del petróleo y tiene los 4.000 millones asegurados, te van a candidatizar al Premio Nobel de la Paz. Los medios de comunicación, todo el mundo. Pero si no pasa nada, te van a meter preso porque dice que fue negociado, robaron 290 millones porque gastaste en seguro y no pasó nada. Es muy difícil tomar esas decisiones. Pero hay formas más eficientes de gestionar la liquidez. Nosotros tuvimos, me acuerdo cuando falten 2 o 3 minutos, por favor. Nosotros tuvimos, 2 minutos, nosotros tuvimos 32 fuentes de financiamiento listas, 32. Crédito de contingencia con el Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez lo utilizaba y hasta los puso de referencia a nivel mundial por el éxito de los programas. A las pocas horas teníamos 160 millones de dólares listos del Banco Interamericano por los créditos de contingencia, perdón, y a los pocos días completamos cerca de 2.300 millones solo para el terremoto, ¿no? Porque en total, pues con financiamiento interno y todo eso, la cantidad de financiamiento que conseguimos fue mucho mayor. Entonces, protegimos sector externo, tuvimos liquidez, ¿no? Se tuvo que hacer un programa emergente, aumentar 2 puntos del IVA, siempre cuidando a los más pobres, de tal forma que logramos enfrentar lo que llamamos la tormenta perfecta, desplome de exportaciones, con apreciación del dólar, agravado por eventos naturales como tremendo terremoto, más contingencias, 1.100 millones en estos arbitrajes internacionales por estos
tratados de protección recíproca de inversiones que son un atentado a nuestra soberanía, perdimos como 1.100 millones de dólares, pese a todo ese cóctel, ¿no? Y ya venían problemas en la economía del 2015. En 2 años perdimos cerca de 12 puntos del Producto Interno Bruto. Pese a ese cóctel, no pudimos impedir de crecimiento, decrecimos 1.5. Solo el terremoto nos hizo decrecer 0.9, más 1.1 que decrecimos por los arbitrajes, como 2 puntos. O sea, sin esos factores externos, no hubiéramos decrecido. Pero lo importante, no aumentó pobreza ni aumentó desigualdad, porque la decisión política fue proteger a los más pobres. Y tenemos estudios econométricos donde se demuestra que con el programa de ajuste que hicimos, aranceles, impuestos, barreras a la salida de divisas, costo de sacar efectivo, impuestos sobre los patrimonios de más de $1.000.000, etcétera, los más ricos pagaron más. El decil más rico, por ejemplo, per cápita pagó $38. Los deciles más pobres no pagaron absolutamente nada. Y pese a tremenda crisis, coyuntura tan difícil, la tormenta perfecta, la falta de instrumentos, no aumentó pobreza y no aumentó desigualdad, porque la decisión política fue proteger a los más pobres. Ahora la decisión parece que es lo contrario, que se le saque todo a los más pobres, despedir, disminuir salarios, y no se le está cobrando un solo centavo a las fortunas, a las utilidades empresariales, a los capitales especulativos, etc. Entonces, mi mensaje, ¿no? Sí, en economía no se puede hacer todo, pero no se tiene que hacer lo peor tampoco. En una crisis es inevitable salir sin costo. Es inevitable, es imposible salir sin costo, es inevitable incurrir en costos. Pero la política económica puede hacer que esos costos recaigan sobre los que más tienen, no sobre los que menos tienen, proteger a los más débiles. Claro, va a haber costo, pero como en el caso del Ecuador en el 2016, no incrementó ni pobreza ni desigualdad. ¿Okay? Muchas gracias, Rafael. Recuerdo en algún momento haber estudiado la estructura del IVA en Ecuador. La comparamos con la estructura del IVA de otros países y nos dimos cuenta que la estructura del IVA en Ecuador, con las alícuotas diferenciadas, era casi progresiva. Es decir, que terminaban contribuyendo más al IVA, que es un impuesto clásico regresivo, terminaban contribuyendo más los ricos que los pobres. Por favor, Jair, habilítale el micrófono. El IVA es un impuesto indirecto y enseguida un economista va a decir eso es regresivo, porque paga el 12% el pobre y el rico sobre la silla que está comprando. Pero en Ecuador es diferente, porque hay muchos medicinas, alimentos de base que están exentos del IVA. Es progresivo. Por ejemplo, cerca del 90% de la canasta básica de consumo no paga IVA. Por eso incrementamos, como una medida del plan emergente, 2 puntos el IVA durante un año. Bueno, muchas gracias, Rafael. Paso ahora la palabra a Amado Boudou, y me gustaría preguntarte, como puntapié para que converses sobre el tema del coronavirus, ¿cómo pensás, Amado, vos que sos un gran gestor de recursos, cómo pensás que se podría financiar recursos? ¿Cómo se podrían conseguir financiamientos para financiamientos para enfrentar esta pandemia y para facilitar la recuperación? Me refiero a puede haber financiamientos tributarios, arancelarios. Mira, primero, bueno, un saludo a todas las argentinas y argentinos y a los hermanos latinoamericanos o nuestroamericanos en este día tan importante acá en nuestro país, y en especial a Lucho, que tenemos una historia de más de 200 años en común, ¿no? Que esperemos que algún día se convierta en una historia en común de verdad de todo el continente, para que podamos sacar a nuestros pueblos de las situaciones tan difíciles que les ha tocado vivir, y en particular esta que hay hoy. Y Guille, yendo directo a la pregunta, empezaría por donde empezó Rafael, y no voy a repetirme, pero la economía es economía política. Entonces, las decisiones son decisiones políticas que después requieren implementaciones técnicas. Tan importante como la decisión política termina siendo la calidad de la implementación de las políticas públicas. Esto hace que sea muy distinto el resultado. Pero si la decisión originaria, la decisión que lleva adelante un presidente, una presidenta, que es quien tiene el poder popular, no es una decisión de política económica, cualquier implementación va a ser dañina. Y lo pudimos ver en el gobierno anterior en la República Argentina, ¿no? En la época de Macri, no importaba la calidad de la implementación, las medidas eran dañinas para todo nuestro país.
Y esto en particular lo quiero decir por el tema que tiene que ver con los servicios públicos. Yo creo que una cuestión que ha sido muy jorobada para nuestro país en la etapa de Macri ha sido lo que se ha hecho con las tarifas, cuando vos decís qué recursos tiene un país para salir adelante. ¿Y por qué los servicios privatizados son un problema? Bueno, porque cuando estudiamos economía política de verdad, nos damos cuenta que los sistemas llamados de mercado o de precios de mercado se han convertido en extractores de valor de nuestras sociedades, lejos de ser mecanismos de generación de valor. Y acá los servicios públicos tienen un rol central, porque hasta los estudios de economía más ortodoxos, que tienen más de 200 años, te marcan que los servicios públicos, al ser economías de redes, son monopolios naturales. Entonces, darle a esos monopolios naturales la posibilidad de obtener rentas de toda una población se convierte en un problema para todo el país. Y para ser bien gráfico, en Argentina estamos acostumbrados a escuchar que la suba de los servicios públicos del 5.000%, de números insólitos que ha habido durante los 4 años de Macri, ha sido un gran daño para el salario real, porque se han ido comiendo cada vez partes más grandes del salario de la población. Ahora, no estamos poniendo énfasis en una cuestión tan importante como esta, que es qué ha hecho este aumento de las tarifas de los servicios públicos sobre el aparato productivo. En Argentina, durante toda la etapa de Macri, ninguna actividad productiva ha podido salir adelante, ha podido sostenerse, porque las tarifas se les llevaban gran parte de su rentabilidad, gran parte de su precio. Y entonces ha destruido el aparato productivo. Empresas argentinas exportadoras de alimentos, como puede ser Arcor, ni siquiera esas empresas pudieron ganar dinero durante el periodo de Macri. Entonces, este es el segundo eje por el cual los servicios públicos privatizados son una de las claves en este momento. El tercero, más insólito aún, es cómo puede ser que en un país, empresas que facturan solo en la moneda local, como son las empresas de servicios públicos, terminan convirtiendo estas utilidades en dólares, que sabemos que han sido uno de los determinantes del detenerse de las políticas de crecimiento en forma cíclica en los países latinoamericanos, puedan convertir sus utilidades en dólares, generando una demanda ficticia de dólares que no tiene nada que ver con el funcionamiento económico del país. Entonces, ahí hay una medida que hay que, en estos tiempos de crisis, me parece que es el momento ideal para estudiarla y avanzar, para ver cómo se empieza a financiar todo el funcionamiento de la economía nacional. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que tiene que ver con el financiamiento externo, como decía bien Rafael, la deuda no es una cuestión mala per se. La cuestión es para qué se usa esa deuda, si para pagar gastos corrientes, si para hacer una inversión en obra pública, si termina siendo para la fuga de capitales de un país, como muestran los estudios econométricos que ha sido la historia argentina. Todos los periodos de endeudamiento masivo han estado acompañados de una fuga de capitales masiva. Entonces, el pueblo se queda con la deuda y en el medio no se ha quedado con nada más que con la deuda. Ni una obra nueva, ni un aumento de la actividad económica. En la época de Macri, para ver un fenómeno bien reciente, la inflación fue mayor, el crecimiento fue menor y la inversión en la economía real fue nula. Y te voy a poner un ejemplo bien concreto. Cuando asumió Macri, estaba la obra de las represas Kirchner-Zepernik en la Patagonia Argentina, 2 represas hidroeléctricas de gran porte, una inversión de alrededor de 5.000 millones de dólares. Esta inversión tenía que ver con la alianza estratégica que tiene Argentina con China en términos formales. Bueno, Macri inició su gobierno bombardeándolas, primero con una operación mediática con el diario La Nación, que tenía que ver con que eran un problema ambiental. Represas hidroeléctricas siendo un problema ambiental, es una cosa bastante novedosa también. Y durante todo su gobierno incluso estuvo preso los dueños de las empresas que llevaban adelante esa obra en Argentina, porque intentaron voltearlas. En el medio, Mauricio Macri llevó una política hacia el endeudamiento externo en los mercados, como lo llaman ellos, regalándole todas las condiciones. Convirtió a la República Argentina en un casino
del sistema financiero. Un casino con las cartas marcadas, porque los que ganaban eran siempre los mismos. Así que ni siquiera eso compartía con un casino. ¿Sabés, Guillermo, cuando terminó el gobierno de Macri, la única obra pública de envergadura relevante que había en la República Argentina? Las represas Kirchner y Zepernik en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que nosotros, para hacer inversiones en la economía real, sobre todo inversiones públicas, deporte, en la etapa que viene tenemos que saltear Wall Street, tenemos que saltear esos criterios que lo único que le han hecho a nuestro país es endeudamiento para la fuga de capitales, y tenemos que tener una política de financiamiento que tenga que ver con los países que tienen grandes complementariedades con Argentina. Y estos países son, primero Brasil, después el conjunto de Sudamérica, y después China. Son los tres focos donde Argentina tiene que centrar su política exterior para poder avanzar de verdad en un financiamiento que sea un financiamiento beneficioso para el conjunto de la población y no solo para los que fugan capitales. Nosotros tenemos que volver a trabajar en un proceso que quedó cortado en los últimos años, que tiene que ver no con la complementariedad comercial de nuestros países, desde Ecuador a Brasil, a Bolivia, a Uruguay, a Chile, sino que tiene que ver con la complementación productiva, que nuestro comercio internacional genere puestos de trabajo de ambos lados de las fronteras de nuestros países. ¿Y esto es imposible? No, esto es posible. Tenemos que primero retomar una política de inversiones que nos permita hacer obra pública intrarregional, que no sea toda la obra pública adentro de nuestros países, porque seguimos teniendo estructuras neocoloniales de infraestructura en nuestros países. Es más fácil ir de Buenos Aires a Miami que de Buenos Aires a Guayaquil, y ese es un problema que tenemos que resolver. Ahora, para esto necesitamos volver a lo que era la estructura de UNASUR, volver a lo que era la estructura del Banco del Sur, que no pudimos poner en funcionamiento, y volver a una estructura de política internacional que tenga que ver con los países que tengan complementariedad en los tiempos que vienen. Por eso hay que aplaudir la actitud del gobierno de Alberto Fernández en este tiempo, de no haberse sumado a los convenios de libre comercio que estaba firmando Mercosur con países de fuera de nuestra región. Es muy importante porque, como señalaba también Rafael respecto al tema de esos convenios de inversiones, de protección a la inversión extranjera, que tienen grandes periodos de sobreactividad una vez que son cancelados, y por eso es muy difícil salir de ellos, han sido nocivos para la inversión en nuestros países. Y hay que pensar que esta complementariedad la vamos a seguir sosteniendo, esté quien esté en los gobiernos. Brasil va a seguir siendo quizá el país más importante para Argentina en los tiempos que vienen, tenga el presidente que tenga, y esto va a ser una cuestión temporal. Y la necesidad de una convergencia continental no es una cuestión temporal, es una cuestión que permitiría que nuestro continente tenga una masa crítica similar a la que tiene la parte norte de nuestro continente, tanto en habitantes como en recursos naturales. Y por eso la economía es economía política, terminando con lo que comenzaba Rafael, la fragmentación de nuestro continente en 12 países, que ya es una historia que quizás no se pueda revertir, pero sí se puede revertir cómo tenemos un área de trabajo en común de verdad y en serio para las actividades productivas en los tiempos que vienen. Fue una cuestión de economía política de los imperios a principios del siglo XIX. Bueno, yo creo que durante las 2 primeras décadas de este siglo XXI trabajamos muy fuerte en ese sentido, y creo que es la senda que hay que retomar, porque cuando termine el coronavirus no está claro cuál va a ser la salida. Yo veo que al menos hay 3 posibilidades de salida de esto. La más sombría es una salida neofascista, porque al control digital que había a través de las redes, de los servicios de inteligencia y del uso comercial de todos estos datos que aportamos en forma gratuita a las redes, se le puede sumar un control en las calles, que yo creo que en mi país no va a suceder así, pero no está tan claro en el resto de los países. En Ecuador,
se tomaron el tiempo para condenar a Rafael Correa mientras morían de a miles en las calles en un juicio ilegal, porque fue un juicio que se estaba haciendo sin la presencia de los que tenían que ser juzgados. Entonces, fíjense si no está esa perspectiva con posibilidades en los tiempos que vienen. La segunda Gracias. alternativa, menos grave, pero grave aún, es que el sistema vuelva a reconvertirse como hizo en 2008-2011, donde cuando las políticas públicas de los grandes países del hemisferio norte lograron limpiar los balances de los bancos, se olvidaron de los problemas de las poblaciones, se olvidaron de que los salarios estaban creciendo mucho más despacio que la productividad, se olvidaron que el desempleo juvenil era un problema que estaba socavando la democracia en todos esos países. Y la tercera salida, la que nosotros esperamos y abogamos, es que trabajemos muy fuerte por los mercados internos de nuestros países, por la producción local, por la posibilidad de complementarnos en actividades productivas. Ahora, esto requiere que el espacio popular se organice, logre llevar adelante los gobiernos y que estos gobiernos estén dispuestos a enfrentar los temas como los cuales venimos hablando en este conversatorio, Guillermo. Gracias, Amado. Muy bien, me encanta que hayas traído a la cuestión muchas cosas que son interesantísimas, como razones geopolíticas detrás de todo lo que está sucediendo, la salida de capitales. Y me parece que esto enlaza con la pregunta que quiero hacerle a Luis, a Lucho, porque, bueno, un experimento notable de su gestión como ministro fue la desdolarización de la economía. Y en tiempos de COVID, donde vamos a necesitar recursos externos y los recursos legítimos, digamos, perdón, y los recursos endógenos que genere la economía, como basados en exportaciones, a estos recursos se va a sumar una gran inyección monetaria y de recursos de todo tipo que pueda conseguir el Estado. Y me preocupa mucho que la salida de esos recursos sea nuevamente, como en muchos países, por la vía importadora, que en definitiva termina como estrujando los fondos de divisas y apretando sobre la restricción externa. Esto me preocupa mucho y por eso me interesaría ver, Luis, ¿qué nos podés decir sobre la experiencia desdolarizadora de Bolivia y cómo esto puede contribuir para que estos recursos que generemos en la región no se transmitan exclusivamente para financiar el resto del mundo? Bueno, muchas gracias. Primero, un gran saludo al presidente Correa, así siempre lo llamo, a Rafael Correa, que para nosotros ha sido siempre una figura indiscutible entre los economistas en América Latina. Abrazar a nuestro amigo Amado Boudou, que también hemos compartido y hemos estado impulsando varios mecanismos de instrumentación para América Latina y nuestros países, y saludar a través de él a todo el pueblo argentino solidario, a ese pueblo argentino sufrido que hoy tiene la gran oportunidad de volver a reencauzar su país, su economía y su sociedad. Un abrazo, Amado, y por supuesto a Guillermo, gracias por la invitación y la acertado foro que han preparado para poder intercambiar algunos criterios. Sin duda, la experiencia boliviana es muy, muy rica para nosotros y que quisiéramos compartir nuestro granito de arena para allá, para los países quienes nos están viendo a través de este mecanismo del Internet en todas partes, porque evidentemente hemos sido exitosos en desdolarizar la economía, lo que nosotros llamamos aquí la bolivianización por la moneda boliviana, que es el boliviano justamente. Estábamos justo a punto de ser como Ecuador, estamos hablando antes del 2006, habían corrientes del pensamiento entre economistas en las universidades, acá, en fin, que se debatía para dolarizar, porque ya estábamos en un 97-98% de dolarización en Bolivia, y decían, bueno, vámonos de una vez a la dolarización total. Se veía también el ejemplo argentino de la caja de conversión automática del Plan Cavallo, recordará Amado, que también prácticamente era una dolarización disimulada, aunque circulaba todavía la moneda doméstica en Argentina.
Y bueno, todo apuntaba a que los países teníamos que seguir la corriente, así como había que seguir la corriente del neoliberalismo, así como que había que seguir la corriente de toda la teoría que se elocubra en las universidades norteamericanas, europeas, y que nosotros tenemos que cumplir y seguir en silencio todo lo que ellos recomiendan. Nosotros hicimos un experimento a la boliviana, hicimos nuestro propio modelo económico, que lo hemos llamado el modelo económico social comunitario productivo, que se ha hecho por profesionales bolivianos. Nosotros estamos ahí metidos junto con Carlos Villegas, somos ahí los que hemos impulsado este tema. Lamentablemente nuestro compañero Carlos Villegas ya no nos acompaña en este mundo, pero por supuesto ha dejado un legado importantísimo para poder seguir trabajando en esto que se ha llamado el nuevo modelo. Lo que nosotros hemos hecho es ver las cosas que tenemos nosotros en Bolivia para poder desarrollarnos, crecer, y ahí encontramos nuestros recursos naturales que han sido el botín, que han sido el objetivo que desde las propias universidades norteamericanas empezó a elucubrarse teorías para que vengan a saquear nuestros recursos naturales. La maldición de los recursos naturales, teorías que salían de las universidades que justificaban el por qué teníamos que aceptar capitales extranjeros y sin condicionamiento alguno para que vengan y saquen nuestros recursos naturales y se lleven toda nuestra riqueza hacia sus países y nos dejen, como siempre, sin nada. La historia de Bolivia se puede resumir en una sola expresión que decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, un político de izquierda boliviano, militante del Partido Socialista, uno que decía que básicamente la historia de Bolivia es el saqueo de los recursos naturales de Bolivia. Desde la historia, desde la colonia, hemos sufrido el saqueo. Por lo tanto, los bolivianos, a partir de eso, decidimos encauzar nuestro crecimiento y desarrollo aprovechando nuestros propios recursos naturales, y conjuntamente el presidente Evo, a la cabeza, el liderazgo del presidente Evo, hemos arrancado la nacionalización el año 2006. Ese es el punto de inflexión, porque ese punto de inflexión de la nacionalización marca la diferencia en que la plata de los hidrocarburos, uno de nuestros principales recursos naturales, se vayan al exterior o se queden en nuestro país y que nos sirva justamente para hacer desarrollo. Nuestro modelo es muy sencillo: generar excedentes económicos a partir de los recursos naturales y de la industrialización que se veía venir de los recursos naturales, y efectuar una redistribución del ingreso entre los bolivianos. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es como la economía política justamente que hablaba Rafael y hablaba Amado. Es política porque hay clases sociales, hay intereses de clase detrás de una decisión de política económica, y eso es lo que nosotros hicimos. Recuperamos nuestros recursos naturales para distribuirlos entre la gente, entre las personas que estaban sufriendo pobreza, que había desigualdad, que no había oportunidades, que había exclusión y marginamiento en Bolivia. Todo eso hemos ido superando a partir de un cambio fundamental en un modelo económico que le puso alto a un modelo saqueador, a un modelo concentrador de ingresos en pocas manos, a un modelo que obedecía a las empresas transnacionales, quienes en definitiva determinaban el rumbo de las políticas económicas en mi país. Y creo que esa película, con diferentes actores, la hemos vivido todos en América Latina. Eso fue el cambio fundamental que hemos hecho, en cambiar, el darle un sentido diferente a la economía, y por eso es que nosotros hemos logrado tener no solamente resultados económicos, porque hemos entrado de plano a la industrialización de nuestros recursos naturales. Hemos empezado, en el caso de hidrocarburos, por ejemplo, nuestra planta separadora de litio o de gas para Brasil y las exportaciones de Brasil a Argentina, nuestra planta de urea. Empezamos nuestros procesos para industrializar el litio, el hierro, en fin, varios recursos naturales, y generar un proceso verdaderamente industrializador que apunte no a concentrar la riqueza en pocas manos, sino que apunta a generar excedentes para distribuirlos mediante políticas sociales en nuestro país. Así podríamos resumir lo que hemos hecho en Bolivia en estos últimos 14 años, y ha dado resultado. Por eso hemos tenido buenos resultados sociales, reducción de pobreza, reducción de desigualdades. Bolivia fue el país que más aumentó la expectativa de vida, la esperanza de vida al nacer en la región.
hemos hecho bastantes logros que se fueron truncados por un golpe de Estado, por una relación de tratar de que no se haga lo que se tiene que hacer, porque estábamos evidentemente afectando grandes intereses, y esos intereses se manifiestan en la lucha política, en la lucha que ya lo ha vivido Ecuador, que lo vivió Argentina, Brasil, en fin, de enjuiciamiento, de judicialización de la política ahí, tratando de meter presos a todos los que habían hecho grandes cosas por el pueblo, para escarmentarnos de que nunca más los gobiernos progresistas debíamos atrevernos a quitar y a poder disputar el gobierno a los grandes intereses y a las oligarquías de nuestros países. Eso ha ocurrido en todo este tiempo. En el tema de la desdolarización, nosotros hemos introducido varias políticas para poder lograr la bolivianización o la desdolarización. Entre esas políticas, por supuesto, tiene que ver el hecho de mantener un tipo de cambio estable. Qué bueno había sido no hacerle caso al Fondo Monetario, que recomienda que el tipo de cambio se determine en el mercado, y que bueno, que fluctúe y que sean ellos los grandes actores, que son los que al final mueven el tipo de cambio en los países, sean los que dirijan la política cambiaria. No, nosotros recuperamos para el Estado la determinación de la política cambiaria. Acumulamos reservas internacionales, le pusimos costo a la transacción, a los dólares, para que la gente, ¿no?, que sabemos, en todos nuestros países de América Latina existe una alta capacidad evasiva de los impuestos. Entonces, elevamos el costo del uso del dólar, no solamente para la gente que utiliza, sino también para los bancos, porque los bancos eran los principales dolarizadores. Ellos estaban felices, recibían depósitos en dólares y prestaban esos dólares a la gente. ¿Quién tenía que recibir el peso del tipo de cambio y de la dolarización? Era la gente que tenía que pagarle la deuda al banco, que tenía que estar pendiente de lo que podría ocurrir con el tipo de cambio, no los bancos. Entonces les pusimos una carga también al sistema bancario. No solamente les pusimos ahí a los bancos reglas de juego claras para que ellos que compartan el peso grandemente, el peso de que se trance y se utilicen los dólares en nuestro país. Además, a la banca en nuestro país le dimos también tareas. No es ya la banca que quería hacer lo que se le venía en la mente. No, la banca en nuestro país le obligamos a que el 60% de los créditos sean destinados a crédito productivo y crédito de vivienda de interés social, para ayudar a resolver el problema de vivienda y para contribuir al tema productivo en este esquema industrializador que nos habíamos generado. Y eso lo logramos. La banca llegó, primero dijo que iba a perder mucha plata, que no le convenía, que cómo le íbamos a ajustar en que ellos tengan el 60% de los créditos en estos dos rubros. Han pasado los años, igualito han seguido ganando, pero también hemos visto una evolución importante en la gente que hoy tiene vivienda propia, que se ha podido comprar. Les obligamos a los bancos a que ya no pidan la cuota inicial para que los bancos presten dinero para vivienda en mi país. Si uno quería comprarse una vivienda, un departamento, una casa, tenía que ir al banco y tenía que poner un 20% de todo lo que se estaba comprando. Entonces la gente no tenía esa capacidad de ahorrar ese 20% de lo que cuesta una vivienda. Les eliminamos ese 20% de condicionamiento, y con las propias utilidades de los bancos creamos fondos que garanticen a esos préstamos de vivienda, y la mora de esos préstamos de vivienda han sido siempre los más bajos, porque la gente sabe que se está jugando su vivienda, todo su trabajo de muchos años, y va a pagar su deuda, va a hacer todo el esfuerzo para pagar, pero tenía que tener una oportunidad para poder contar con una casa, con una vivienda propia. Eso hemos hecho en Bolivia, y eso, por supuesto, ha mermado, ha generado huellas en los intereses de la oligarquía en nuestro país, esa inquietud, ¿no? Esa intención de querer retomar siempre, y en todo momento hemos tenido conflictos para ellos tratar de retomar la conducción de la política económica en nuestro país. Queda claro, los acontecimientos han sido públicos, todo lo que ha venido ocurriendo con la ayuda, evidentemente, internacional, porque no ha sido simplemente una decisión interna de ciertos sectores.
hay nomás intereses de afuera que están mirando nuestro litio, que están mirando nuestros recursos naturales. Esa historia de América Latina no ha concluido, siguen las mismas intenciones de que nosotros seamos los proveedores, que seamos la reserva para los países, y estimo que todo este cambio que se está generando a nivel mundial, estos nuevos actores que empiezan a aparecer, esta nueva división de poderes económicos en el mundo, pueda traer pues para nuestros países un futuro mejor, una inserción mejor, pero para ello tenemos que trabajar en la integración. Tenemos que trabajar en la integración de nuestros países. Siempre queremos estar exportando a Estados Unidos, Europa, cuando tenemos un mercado más amplio que en América Latina. Allá son más de 300 millones de habitantes, pero en América Latina somos más de 600 millones de habitantes. Entonces tenemos que mirar, hay un mercado más grande para nosotros mismos en América Latina. Tenemos oportunidades de poder crecer si lo hacemos juntos, si lo hacemos coordinando políticas entre nosotros. Lo hemos hecho en un periodo histórico muy, muy favorable, donde los vientos justo se acomodaban. Normalmente en América Latina o había coincidencia entre los presidentes en la línea política a salir en toda América Latina, pero no ayudaban los tiempos económicos. O por el contrario, ayudaban los tiempos económicos, pero no había la misma línea de coordinación entre nuestros presidentes. Y ha habido un periodo muy interesante en el que hubo felizmente ambas situaciones, buenos comportamientos de las economías, estábamos bien económicamente y había cada vez más creciente una línea en América Latina que crecía, y esto posibilitó avanzar en varias cosas, en constituir el Parlamento Sudamericano en Cochabamba, en avanzar en organización, en una organización política, una OEA sin Estados Unidos para que podamos debatir entre los países, en fin, instituciones financieras que podamos avanzar juntos hacia el desarrollo de todos nosotros, y eso fue muy positivo. Yo creo que esos elementos, esos tiempos, hay que volverlos a redituar, hay que trabajar en los países para poder tener esta coincidencia ideológica en nuestro país, en nuestra región, en nuestros países, para llegar a lo que siempre hemos anhelado los bolivianos. Una patria grande que es una oportunidad para todos nosotros. No necesitamos tocar las puertas de otros continentes, sino mirarnos a nosotros mismos para poder crecer mutuamente. Una nación latinoamericana. Perfecto, Luis, muchas gracias por tu aporte. Ahora me das pie porque le iba a hacer una pregunta a Amado, porque en esta segunda tanda vamos a tener que ser un poco más cortos, porque nos hemos extendido demasiado y no quiero abusar sobre todo de Rafael, que ya tiene un horario, es bastante tarde allá en Bélgica. Así que, Amado, me dio pie a Lucho para preguntarte, ¿cómo pensás que es el papel del sector financiero durante la pandemia? ¿Y cuál debería ser el papel durante la pandemia y pensando en la recuperación? ¿Qué es lo que es y qué es lo que debería tener? Sí. Cuánta paz escuchándolo a Lucho, ¿no? Y qué explicación clara de ese golpe donde hoy tenemos un gobierno ilegal en Bolivia. Muchas gracias, Lucho, por todas las palabras. Rafael tocó un tema que es muy importante, que es el de los bolsones de liquidez. Y como bien dijo Lucho, estamos acostumbrados a tratar con teorías que son generadas en los centros de estudio del hemisferio norte. Entonces, muchas veces las economistas y los economistas de nuestros países no interpretan que hay economía política atrás de esto y parece que fue una cuestión técnica. Pero esto que con tanta claridad explicó Rafael de cómo se fueron desarmando posiciones financieras que eran stocks para llevar adelante políticas públicas que iban a tener resultados que en términos de la tasa de retribución, aunque sea en capital físico, a veces no es en capital financiero, es muy importante este punto. A nosotros nos pasó a fines del 2009 una cuestión similar que tiene que ver con esto del sistema financiero, porque nosotros tenemos sistemas financieros que están entrelazados en el mundo bajo las reglas de Basilea y bajo prácticas que están originadas en el hemisferio norte. Entonces tenemos que ver
cómo en nuestros países van pudiendo desligar los bancos centrales de esas prácticas y sirviendo al sistema financiero de las necesidades de cada uno de nuestros países, que en algunos momentos pueden ser similares y en otros no. Por ejemplo, en este momento, la principal necesidad que hay es llevar ingresos al conjunto de la población, que ha perdido sus ingresos por las cuarentenas que hay en nuestros países y por la caída de la actividad económica. Ahora, esas actividades hay que hacerlas a través del sistema financiero. Sin embargo, el sistema financiero todos sabemos que tiene niveles de encaje por los cuales puede ir creando dinero, y la pregunta es, ¿para qué usan ese dinero? Porque como explicaron tanto Lucho como Rafael, el sistema financiero va usando sus propias prácticas para retroalimentarse y no ir hacia las necesidades del conjunto de la comunidad. Y esto es lógico cuando los gobiernos no lo regulan. Entonces, la importancia o la necesidad de los gobiernos populares es ir regulando estas cuestiones. En concreto, me parece que en este momento es muy importante que los bancos centrales vayan subiendo la tasa de encaje a los bancos privados para que todo lo que está sucediendo a través del sistema financiero sea realmente un a través y no sea un dentro del sistema financiero. Es decir, que los esfuerzos que hacen los gobiernos para que haya mayores fondos para sostener las vidas de las personas y la actividad económica no queden encapsulados en el propio sistema financiero y se terminen convirtiendo en un problema que tenga que ver más con la especulación que con que lleguen fondos al conjunto de la población, porque si esta pandemia se va extendiendo en el tiempo, cada vez va a ser más importante el rol de los gobiernos en cuanto a ejercer la soberanía monetaria. Y ya sabemos, por las dos exposiciones que escuchábamos antes, o un poco lo que fui tratando de señalar yo, que lo que tratan de marcarle a los gobiernos es que no tengan ni soberanía fiscal ni soberanía monetaria. La soberanía fiscal a través del famoso tema de que hay que ser austeros. Es una palabra muy hermosa que tiene poco que ver con que los gobiernos no puedan aplicar los fondos a políticas de educación, de salud, inclusive a las políticas jubilatorias. Fíjense ustedes que al único subsistema que se le pide que tiene que ser autosustentable es al sistema jubilatorio. Pero yo nunca escuché en un país central que digan que el sistema militar tiene que ser autosustentable. ¿Qué sería que sea sustentable un sistema militar, de gasto público en el sistema militar? Que tome más países, que traiga más tesoros. Sin embargo, al sistema jubilatorio sí se lo pide. Cuando en realidad, otra vez, es un tema de política económica y de economía política. ¿Cómo se va a financiar ese sistema? Porque si no parece que se alargue la vida de las personas es un problema de la humanidad, porque termina siendo un problema fiscal, cuando en realidad tiene que ser algo bueno para la humanidad, porque es que las familias van a poder vivir más tiempo juntos. Entonces, la única sustentabilidad que tendría que buscar el sistema previsional es la sustentabilidad de la vida de las mujeres y varones que acceden al sistema previsional. ¿Y por qué vuelvo sobre este tema? Porque tiene que ver con el tema financiero que vos planteás, Guillermo, que es para qué se usan los bolsones de liquidez. Esto que empezó diciendo Rafael y que nos explicó también Lucho, cómo hicieron con la nacionalización y con la regulación del sistema, la nacionalización de algunos recursos naturales y la regulación del sistema bancario. Porque ¿cómo puede ser que en un mismo país subsistan grandes bolsones de liquidez con grandes necesidades de parte de la población? Quiere decir que ahí los canales financieros no están funcionando adecuadamente. Entonces, obligan a los bancos centrales a que tomen esta liquidez para que eso no genere inflación. Mientras hay un 20, un 30, un 30 y pico % de la población que está viviendo en la pobreza, ahí nos damos cuenta que hay un divorcio en la teoría económica entre lo que es el funcionamiento del sistema financiero y la economía real. Y esto es así por una cuestión de economía política otra vez, porque nos han querido acostumbrar a que pensemos que el sistema financiero tiene que estar en el centro, alrededor del sistema productivo y alrededor la vida de las mujeres y varones que nos la arreglamos como podamos. Y yo creo que lo que tenemos que lograr a través de la política económica y de la economía política es dar vuelta a esta ecuación, que es lo que pensaban los padres fundadores de la teoría económica, aún los del sistema liberal, que había que resolver en el centro
las necesidades y los deseos de las personas alrededor del sistema productivo y alrededor del sistema financiero. Nosotros tenemos que trabajar para dar vuelta a esa ecuación nuevamente. Bueno, muchas gracias, Amado. Genial. Muchas gracias. Luis, ¿te puedo hacer una consulta? Dígame, perdón, que me atrevo a tutearlo ya, porque por mi conocimiento que tengo de Bolivia, he No, está viajado bien, tanto está por bien, está allá, bien. tengo tanto cariño que ya lo siento como hermanado. Eh, una de las salidas que se pueden prever para los próximos años es el proteccionismo, me refiero. La globalización sin duda ha aumentado los riesgos. Estamos tan vinculados, tan en red, de que el corte en un pequeño eslabón en cualquier cadena productiva puede afectar la producción en cualquier lugar del planeta. Usted, como ministro, ha hecho mucho hincapié en el mercado interno. Esos recursos, esos fondos, digamos, que los ha transformado en inversiones, etcétera, han estimulado el mercado interno y eso ha estimulado la inversión. ¿Cómo ve la salida productiva para la nueva economía post-coronavirus? Bueno, primero que creo que quedó claro que la globalización no es la solución para la economía mundial. La propia conducta actual de los Estados Unidos marca claramente que la globalización, la liberación de mercados forma parte del pasado ya, y hemos entrado a un neoproteccionismo a nivel mundial, liderizado por Estados Unidos, y esto ha ido proliferándose ya a todos los países capitalistas desarrollados, porque sencillamente se han dado cuenta que el libre comercio estaba matando su propia industria y su propio mercado interno. Ante eso, evidentemente, tampoco el cerrarse, tampoco es el tratar de llegar al otro extremo, porque si no vamos a estar siempre entre proteccionismo, proteccionismo, liberalismo. Yo creo que hay que hacer las cosas sensatas. Nosotros siempre hemos propuesto la complementariedad del comercio exterior, antes que la competitividad, la complementariedad entre los países, y eso también tiene que aplicarse al interior de las economías de cada uno de los países. El mercado interno, que es en realidad la demanda de nuestra gente, la forma en que consume nuestra gente, lo que consume nuestra gente, tiene que ser uno de los principales elementos a tomar en cuenta. Es la base. Si es que no mejoramos la calidad de vida de nuestra gente, de la población, nuestro trabajo como economistas no sirve. No hemos hecho nuestra tarea, porque como bien decíamos al inicio de la charla, la economía es pues una ciencia que tiene que velar por la sociedad. Tiene que estar la economía al servicio de la vida, al servicio de la sociedad y no al revés. Entonces, la economía tiene que ser el mecanismo para que la gente vaya mejorando su calidad de vida y, por lo tanto, hay quien juega, y es otro elemento que estamos viendo de la pandemia. Una gran enseñanza de esta pandemia al mundo entero es que el Estado había sido muy importante, ¿eh? No solamente en el tema de salud, sino que en la parte económica también, porque al final no vale la pena privatizar la salud, privatizar la economía, porque al final igualito la población lo que hace es pedir al Estado que resuelva el problema de salud, y una vez que resuelve el problema de salud por el tema del coronavirus, lo que le va a pedir es que resuelva la crisis económica que nos va a dejar el coronavirus a todos los países, por supuesto que estamos atravesando esto. Entonces, ¿quién va a resolver la economía? El Estado. ¿Quién va a resolver el problema de salud? El Estado. ¿Quién resuelve el problema educativo? ¿Quién resuelve muchos problemas? Es el Estado. Nuevamente, después de tantas vueltas y de tantos años que han pasado en el debate de excluirlo al Estado de la decisión, de el rol importante que tiene el Estado, ¿no? Ahora queda claro que el Estado tiene que estar metido en la economía, tiene que estar metido en todo. Y ese Estado es el Estado, desde nuestro punto de vista, que tiene que cumplir un rol fundamental hoy, redistributivo.
un Estado redistributivo del ingreso, un Estado redistributivo de las oportunidades, un Estado redistributivo de los recursos, un Estado que empiece a equilibrar, a conformar una sociedad cada vez más igual para dar oportunidades a todos, para que todos cada vez más, ¿verdad?, tengan una mejor calidad de vida y tengan acceso. Aquí en este momento en América Latina hay un problema no de que hay oferta de servicios, de médicos, de educación, etcétera, sino hay una falta de acceso a esos servicios. Y lo que tenemos que hacer desde el Estado es procurar generar las condiciones para que la gente pueda acceder a todos esos servicios, y eso se hace con una política redistributiva, con una política que incentive esa demanda interna, ese mercado interno, la población, el mercado que llaman ellos, que en realidad es el bolsillo, es el estómago de nuestra gente, que tiene que ser resuelto. Yo creo que ese es el papel ahora que tenemos que discutir, Guillermo. Bueno, sin duda, más estado. Por ese lado iba mi pregunta de Rafael, porque visto, Rafael, las medidas que está tomando Lenín Moreno, y este nuevo papel que podrá o no podrá tener el Estado en los próximos años después de esta pandemia, ¿te parece que esas medidas son sensatas? ¿Contribuirán a que Ecuador salga de este problema que ya viene arrastrando varios años, pero agudizado enormemente por el tema del coronavirus? Es decir, mi pregunta, haciéndolo más general, extendiéndolo, saliendo del caso ecuatoriano, es, ¿tiene sentido reducir el Estado, hacer un ajuste en medio de una crisis como esta? Mira, nuevamente agradeciendo esta oportunidad y muy interesante todo lo que han hablado mis contertulios y coincido con todo. Pero como lo dije, ¿no? El virus no lo produjo ningún gobierno, el gobierno de Moreno tampoco produjo el virus. La catástrofe sí. Y no solo en las últimas semanas por la negligencia criminal que han tenido para reaccionar frente a tremenda crisis. Por ejemplo, no fortalecieron el sistema de salud, mintieron que traían pruebas. Realmente no dieron 20 centavos, declararon la emergencia el 16 de marzo, dieron 20 centavos adicionales hasta después de varias semanas en que la gente protestó muy fuertemente. No había respiradores, pero pagaron deuda externa. Sino que es un cúmulo de errores. Están cosechando lo que sembraron 3 años por perseguirme a mí, protegieron a Moreno por destruirme a mí, no les importó destruir la patria porque era evidente que Moreno era inepto, corrupto, y nos tocó la peor crisis de la historia del país sin gobierno, con un sistema de salud despedazado por el neoliberalismo. Llegaron a decir que hacer hospitales de 500 camas era populismo y votar miles de funcionarios del sistema de salud, eso era tecnicismo, ¿no? Eso es ser responsable. Acabaron el convenio con Cuba por fundamentalismo ideológico. 400 médicos retornaron cubanos en diciembre. ¿Cuánta falta nos hacen? Muchos especialistas de epidemia, 72, ¿no? Y los regresaron. Entonces, están cosechando lo que sembraron. Pero además, lo más grave, se nos viene una crisis económica terrible. Ahora está en el peor de los mundos, porque esto va a afectar a todo el planeta. Va a afectar, Europa se calcula que va a decrecer 7%, va a afectar a las economías emergentes, va a afectar a las economías que dependen en gran medida de un recurso, sobre todo no renovable, como el caso ecuatoriano, me refiero a países exportadores de petróleo. Pero el caso ecuatoriano, además, es más grave porque no tenemos moneda nacional. Te va a afectar muchísimo a esos países que renunciaron, como decía Amado, a su soberanía monetaria. ¿Cuánta falta? Y eso es lo que no se habla. ¿Cuánta falta nos hace en estos momentos una moneda nacional? Para hacer lo que está haciendo la Federal Reserve, el Banco de Inglaterra, el Banco Europeo, financiando a sus gobiernos para superar esta crisis sin precedentes, que es por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Empresas que cierran y frente a la oferta circulante, ciudadanos y público que no tiene capacidad de demandar bienes y servicios. Entonces, es una crisis muy especial. Se va a requerir mucha política económica, muchos instrumentos. Y lo que hicimos fue renunciar para mí al principal instrumento de toda economía emergente, que es la moneda nacional y el correspondiente tipo de cambio. Porque el talón de Aquiles de todo revisa todos los procesos de desarrollo de toda economía en vías de desarrollo es el sector externo. Entonces, ¿cuánta falta nos hace en estos momentos esa soberanía monetaria? Mira que Europa echó al tacho de la basura Maastricht, ¿no? El acuerdo que restringía muchísimo la política fiscal, tal vez el más exigente del mundo en cuanto a disciplina fiscal, lo echaron al tacho de la basura, porque no es momento de autoridad fiscal, no es momento de política monetaria conservadora, sino de estimular la economía frente a tremenda crisis. Ecuador está haciendo exactamente lo contrario, ya es
algo irracional, ya algo de locura. ¿Por qué? Porque son tan criminales, perdóname, o sea, perdóneme que dé el público que espera, tal vez un economista, cuestiones muy objetivas, técnicas, cuentas, gráficos. Perdóname estos juicios de valor, pero no hay otra forma de describir la situación del Ecuador. Son tan criminales que están aprovechando para implementar el programa de ajuste que firmaron con el Fondo Monetario hace un año, en marzo del 2019. La flexibilización laboral, la minimización del Estado, la eliminación de los subsidios a los combustibles, todo lo están aprovechando. No han cobrado 20 centavos a las grandes fortunas. Los bancos del año pasado nos rompieron récord de utilidades, pese a que la economía ya decreció, no les han cobrado 20 centavos. No han aumentado 20 centavos los aranceles, disminuyeron por el contrario el impuesto de salida de divisas para que sigan fugando capitales, pero que sí están haciendo flexibilización laboral, ¿no? Poder votar a diestra y siniestra a trabajadores, reducción de los funcionarios públicos, diciendo que todos son burócratas vagos y están votando todavía gente, incluso del sistema de salud. Eliminaron, liberaron los precios de los combustibles porque quieren privatizar la importación de hidrocarburos, que ahora es monopolio del Estado. Y todo eso está en el tratado, en el acuerdo con el Fondo Monetario de marzo del 2019. ¿Qué es lo que se vio hacer? Lo que están diciendo el propio Fondo Monetario, Banco Mundial en otras instancias, en otras latitudes, lo que están diciendo y lo que están haciendo también los países más desarrollados, retornar a ver al Estado. Y ya vamos más allá de la palabra Estado, que a algunos les preocupa, el Estado, el estatismo. ¿Qué es el Estado? La representación institucionalizada de la sociedad, por medio de la cual esa sociedad realiza su acción colectiva. El virus nos ha recordado lo elemental, lo absurdo que era basarnos en una teoría, en el caso de la economía, en un sistema, en el caso del mercado, basado en el individualismo, cuando estamos en una sociedad interdependiente, cuando estamos en el mismo barco y todos dependemos los unos de los otros. Si se contagia el pobre, se contagia el rico, ¿no? Entonces nos ha recordado, ¿no?, que dependemos del otro y en consecuencia debemos cuidar esa acción colectiva. Eso es que buscar el egoísmo racional, buscar el fin de lucro individualmente y el resto se lo dará por añadidura. El evangelio del mercado. Buscando cada uno su propio lucro, la mano invisible pondrá a la sociedad en su mejor situación. Eso no existe. Somos interdependientes. Por el contrario, la excepción es cuando una acción mía no recae sobre el otro. Pero si yo fumo, tal vez me enferme. Si me enfermo, utilizo el sistema de salud público y eso nos cuesta todo. Somos interdependientes. ¿Ok? Eso nos ha recordado este virus. Si el pobre se contagia también el rico. Necesitamos capacidad de acción colectiva. Entonces esto debe retomar, debe reivindicar la importancia del Estado. Tú le das la razón al progresismo. Nadie está contra el individuo, por favor. Estamos contra esa aberración de convencernos de que actuando solitos, buscando solo nuestro beneficio personal, ya cumplimos nuestra función social y el resto se hará por añadidura. Eso no existe. Eso es una gran falacia. Necesitamos acción colectiva racional. Y eso se implementa en una sociedad moderna a través del Estado, la representación institucionalizada de la sociedad, a los diferentes niveles, municipal, provincial, nacional. ¿Y cómo se toman esas decisiones colectivas? A través de la política. Esto nos ha recordado también la importancia de la política. Ah, no, es que la política es mala. No, la mala política, por supuesto, es mala, pero es la redundancia. Me he pasado estos años que me he retirado de la presidencia. Cuando dejé la presidencia quise retomar investigaciones. Yo soy especialista en desarrollo, la experiencia de 10 años de dirigir un país en desarrollo. Creo que puedo aportar algo y me he puesto a estudiar, a escribir y estoy más convencido que nunca que el retraso de América Latina en comparación a Estados Unidos. Argentina está celebrando su fiesta de independencia, se independizó en 1810. Estados Unidos declaró la independencia en 1776, siguió luchando hasta 1789, me parece, cuando recién pudo tener su primer presidente. Es decir, muy pocos años de diferencia. Fueron colonia inglesa, como nosotros fuimos colonia española. ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Es el gran enigma del desarrollo. Y hay muchas respuestas. Es una pregunta compleja, pero una respuesta sin duda es la mala calidad de la política, la pésima política que hemos tenido en los países latinoamericanos, ¿no? Irracional muchas veces, y obviamente eso es consecuencia de malos políticos. Y podemos definir esa política, como te decía, la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Entonces, esto rescata la importancia de la política, nos demuestra, ¿no?, la importancia de las políticas públicas, que se les requieren esa racionalidad, esa conciencia social para coordinar acciones cuando se te derrumba, por ejemplo, el mercado. Hay un virus
no puedes trabajar, no tienes ingresos, las empresas no abren. ¿Cómo coordinas la gente que tiene hambre con el que produce alimentos si ya no hay ese trabajo, ya no hay ese circulante con políticas públicas, con acción colectiva, ¿no? Con decisiones sociales? Entonces, yo aspiro a que después el mundo post-pandemia sea un mundo diferente y un mundo mejor, en que nos dejemos de esos fundamentalismos, del exacerbado individualismo que creo que ha sido muy perjudicial para la humanidad, con niveles de inequidad terribles, despreciando el Estado, satanizando, despreciando la política, despreciando la acción colectiva. Hay que retomar esa política, hay que retomar esa acción colectiva, hay que retomar la importancia y las capacidades del Estado. Y no solo estas cosas a nivel nacional, sino a nivel global. Este fue un problema global, la pandemia, y no hemos tenido capacidad de acción colectiva a nivel planetario, porque se nos quiso imponer una globalización solo para convertirnos en un gran mercado internacional, no en una gran sociedad mundial, solo para convertirnos en consumidores, no en ciudadanos del planeta. Es hora, ya que esa globalización, yo creo que es inevitable, pero que vaya más allá de un simple mercado. Es más, el mercado debe ser accesorio. Busque esa sociedad global con gobernanza global, con acción colectiva planetaria, para, entre otras cosas, enfrentar en conjunto problemas en conjunto como esta pandemia. Gracias, Rafael. Te estaba por preguntar precisamente porque me parece que este individualismo que pregona la ortodoxia en todo el planeta también tiene su correlato, su paralelismo entre los países. Digamos, cada país está actuando en esta pandemia con un sálvese quien pueda, que sin duda no es una solución eficiente para la humanidad. Nos vamos a terminar contagiando pobres y ricos, y países pobres y ricos también. Y ese es un gran problema. Les agradezco a los tres, ha sido hermosa esta presentación. Discúlpame, Rafael, por ponerte un horario tan tardío, pero las no es tan necesidades... tarde, yo duermo tarde. No, ya es verano. Sí. 10 y 20, no te preocupes. Bueno, pero bueno, gracias a todos, y también gracias a nuestros oyentes que han participado mirando el Facebook Live, y esperamos verlos pronto con algún otro tema que sea tan interesante como este. Un abrazo a todos y gracias. Un saludo latinoamericano. Un abrazo, Amado, un abrazo, Lucho, Guillermo. Qué gusto verlos, aunque sea por este medio. Cuídense.